disfrutar maravilloso. Claudia, estamos hablando de los miedos y bueno, a lo largo del programa vamos a ir hablando ya de los miedos hasta que llegan a los miedos paralizantes, ¿no? Exacto. Sí. Y con algunas cosas lindas que, bueno, algunas herramientas que sé que tenés para ofrecer. Bueno, sí, la realidad entonces es que habíamos dicho del tema de los pensamientos y cómo nosotros pensamos las situaciones. Y cuando una persona se encuentra enfrentándose a situaciones de miedo o situaciones que él ha evaluado como atemorizantes, surgen varios pensamientos que son muy simbólicos, ¿no? Como por ejemplo, ver la situación como poseedora de una catástrofe inminente. Es decir, considerar que, por ejemplo, si tengo un dolor, este dolor es sinónimo sí o sí de una enfermedad. En esto, la persona que tiene miedo y que considera esta situación así, va a considerar que la situación en sí misma maximiza, digamos, la situación en sí misma como atemorizante y minimiza sus propios recursos para poder hacerle frente. Justamente desde la terapia cognitiva hablamos de lo que es una tríada cognitiva. A ver. Son tres maneras de enfocar, de tres maneras de entender. Una es ver el entorno como peligroso. Digamos, una visión del entorno como peligroso. La segunda sería tener una visión del futuro como incierto. Y la tercera es reconocer que uno no tiene capacidad, una visión negativa de uno mismo. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? En primer lugar, tenemos que asumir que el futuro es incierto. Para todos. Exacto, o sea que nadie puede tener la certeza absoluta de lo que va a suceder. Por lo tanto, si uno puede comenzar a trabajar desde eso y empezar a evaluar las realidades y las distintas situaciones como que no se pueden predecir absolutamente, entonces uno puede aprender a convivir con que hay veces que va a acertar y otras veces no. Si pensamos en el entorno como peligroso, tenemos que asumir que a veces el entorno es peligroso, pero a veces no. Entonces, empezar a hacer una diferenciación de cuándo es o no es. Y a donde hay que poner digamos, la energía, la fuerza, y sobre todo en la terapia, es en la propia capacidad, en la que uno puede realmente discriminar hasta dónde uno es capaz de enfrentar, hasta dónde uno puede aceptar o no lo incierto o lo peligroso del entorno, y en función de eso empezar a modificar los propios pensamientos, siempre confrontándolo con la realidad. No hay otra manera de hacer frente a las situaciones de miedo que no sea enfrentándolas. Ahora, ¿qué pasa? A raíz de esto, Sí. bueno, también contamos un caso que es muy común, los sustos, los asaltos, las sorpresas de la noche, los jóvenes, etcétera, etcétera. Bueno, justamente, no se puede uno encerrar. Uno no se puede encerrar, claro. Uno tiene que convivir con este tipo de situaciones y entonces por eso te decía, tenemos que apelar a energizar y a dar fortaleza a la propia persona para que se sienta capaz de enfrentar estas situaciones. Uno quisiera que esto no suceda, pero de hecho sucede, entonces tenemos que pensar, bueno, a mí no me gusta, pero tengo que aprender a convivir con esto. Por lo tanto, tengo que ver cuáles son todos los mecanismos que puedo tomar para enfrentar esta situación. Por ejemplo, con la seguridad, tener en cuenta los lugares, las situaciones, las compañías, no estar solo en lugares donde, por ejemplo, consideramos que el entorno puede ser peligroso. O ir por lugares oscuros, ir por lugares oscuros, claro. Contar con ciertos recursos de amistad, de gente conocida, de amigos que me puedan apoyar en una situación así. Es decir, armar una especie de red, pero para enfrentar, no para encerrarme. Digamos, cuando la persona opta por encerrarse, cuando limita su vida, entonces ya ahí estamos viendo que esta perturbación es muy limitante. Y la vida no se puede autolimitar. La vida por sí misma exige salir, ¿no es cierto? Entonces, la idea es enfrentar y hacer, digamos, todo lo posible desde la propia capacidad, desde el propio pensamiento, para pensar diferente. Por ejemplo, hay gente que no va a un teatro o no va a un cine ni se sienta en el medio cuando está lleno de gente con este pensamiento de decir, no, ¿y cómo salgo? ¿Cómo y por dónde salgo? Exacto. Enfrentando la realidad nosotros podemos decir, ¿cuántas veces viste que la gente no pueda salir de un teatro? ¿Cuántas veces viste que la gente no pueda salir de un recital? Es decir, si yo observo la realidad, me voy a dar cuenta de que, digamos, en el 90% de las veces las personas salen. Y si yo no estoy seguro de eso, bueno... O más, digamos. Sí, dijiste 90 sí, por ser por decir, claro, quiero decir... cautelosa. Por una cantidad... entonces uno puede inclusive ir a un teatro y esperar a ver cómo sale la gente, esperar a ver que realmente uno después va a salir.
digamos, hay que buscar distintas formas de enfrentar estas situaciones, porque no hay una sola, pero la realidad es que uno sale de los teatros, uno sale de los recitales, uno puede ir a un restaurante a comer y luego salir. No es que se va a quedar ahí, atrapado. Después contabas, hablábamos de un caso cuando 2 personas se quedan encerradas en un ascensor, ¿no? Bueno, en algún momento los bomberos o alguien va a llegar. Sí. De hecho, todas las personas están atentas a las personas, por lo tanto, van a saber en un tiempo prudente de que hay personas que están, digamos, en esa situación, y hoy en día está todo previsto para que eso se resuelva. Lo que pasa es que es cierto, la persona en ese momento siente, digamos, el miedo, al ser una emoción, se nos traduce a nivel fisiológico. Entonces, a nivel orgánico uno va a empezar a sentir un montón de situaciones como sudoración, palpitación, que te falta el aire. Entonces, bueno, hay que aprender a controlar esos síntomas y aprender a enfrentarlos, porque van a pasar. Nadie se va a morir porque te falte, por sentirte angustiado en un determinado momento. Esa angustia va a empezar y va a terminar. Y si una de las dos puede colaborar en algo, digamos que una está asustada y la otra no, Exacto. Vos contabas algo muy lindo, que es que... Sí, por ejemplo, nosotros trabajamos por allí en lo que se llaman hoy en día las crisis de angustia, lo que se llamaban ataques de pánico. Introducir un pensamiento alternativo en ese pensamiento que tiene la persona en ese momento de crisis, de que siente que literalmente que se está muriendo, que se muere, porque la persona siente eso, me voy a morir por esto que me está pasando. O un ataque al corazón. Exacto. Introducir este otro pensamiento de no te vas a morir por esto. Y el contacto físico, cuando uno ve a una persona que está en este estado, ¿no es cierto? Contacto físico, agarrar las manos, abrazarla, el contacto visual, es decir, mírame fijamente, respira conmigo y decirle algo que la pueda tranquilizar. Inclusive preguntarle cómo se llama, a qué se dedica. Distraer. Exacto, exacto. Y mientras tanto van pasando los minutos. Exacto. Hay que pasarlos, nada más. Sí, pero se bueno, pasa. Se pasa. Vamos a seguir, obviamente, ¿no? Hablando hasta incluso la gente que llega a tener ataques de pánico, sí. En fin. Bueno, agenda.